Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, lo hemos dicho, lo repetimos, tenemos la bendición de poder compartir con usted de esta manera la palabra de Dios. Tenemos nuestro templo, claro que sí, estamos en Byron 1623, al sur de San Antonio. Tenemos la bendición de poder tener los servicios los domingos, en la mañana, en las noches. En ocasiones, los miércoles también en las noches. Son 2 veces a la semana. O tres con 2 veces el domingo y una vez en la noche. Servicio en la mañana, servicio en la tarde. Bien, esta mañana vamos a seguir compartiendo con ustedes, si gusta, en 1 Timoteo, capítulo 4, vamos al versículo 11 al 16, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de como cada domingo o cada vez que traemos un compartimiento, una enseñanza. Ver si me leen Reina Valera, versión antigua, los versículos, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, ¿verdad? Vamos a pedir a ver si que nos lea, por favor, después que ore por la enseñanza y acompañen sus hijos. Adelante. Dice la palabra de Dios, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ah, bien, oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor. Y pues Padre, gracias por el descanso de anoche, Señor. Gracias por traernos con cuidado y con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Que tú seas el que usa y unge y guía al que está predicando, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, y pues Padre, síguelos cuidando y guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento y nuestros oídos, Señor. Que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Ayúdanos con eso, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, deseos, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que cura, el que consuela, el que el que abre las puertas, Señor, y pues cerrar las puertas que deben estar cerradas, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona alrededor del mundo, Señor. Te ponemos a todos en tus manos, Señor. Igualmente te pedimos por cada líder de familia, cada líder de gobierno, cada líder espiritual. Todos los líderes los ponemos en tus manos, Señor, que tú los sigas guiando, Señor, y protegiendo, Señor. Y pues, Padre, síguelos dando fortaleza, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, toda la situación del mundo, de cada país, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente te ponemos las predicaciones en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nada más te seguimos pidiendo por tu guianza y tu cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor así, en el 11 dice, esto manda y enseña. El 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 13, entretente, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, exhortación y la enseñanza. 14,
no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. 16 y cerramos. Ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas, persevera en esas cosas porque haciéndolas asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchen. Bien. Aquí en el último versículo no que Timoteo dé la salvación, sino la enseñanza que trae Timoteo es acerca de la palabra de Dios, de la salvación en quién, en Cristo Jesús. No que él sea, con esto, enseñándote te salvarás tú mismo, no que Timoteo de la salvación, no está diciendo eso. ¿De qué se trata todo esto? Bien, toda persona o todo ser humano necesita ser capacitado para aquello que va a desarrollar o aquello que se quiere entender. De otra manera, ¿cómo puede entender lo que va a hacer si no tiene la capacitación? Para la capacitación debe tener el material adecuado de acuerdo a lo que va a desarrollar, sea secular o sea espiritual. ¿De qué estamos hablando nosotros aquí? De la Biblia. Estas enseñanzas son precisamente para líderes espirituales, pero trae también enseñanza para cada creyente. Porque ¿cómo vas a ir a la escuela si no tienes tus propios libros para asegurarte de que el profesor o el maestro o el que esté enseñando está enseñando lo correcto? Si no tienes una guía. Si tienes tu Biblia y la comienzas a leer, te das cuenta si te están echando mentiras o cualquier otro libro, o cualquier otra enseñanza. ¿Te están enseñando bien o te están enseñando mal? ¿Qué es lo que te están dando de enseñanza? Es precisamente por eso que se requiere que cada creyente tenga su propia Biblia. ¿Para qué? Para que le examine y reafirme y confirme que la enseñanza que se está dando es precisamente correcta, de acuerdo a la guía que está en que es el libro, ¿verdad? En este caso, pues es la Biblia. Dice la palabra de Dios que es un don, ¿verdad? ¿El qué? El saber enseñar, el saber capacitar, informar y darle sabiduría o conocimiento a los demás, no que el que te esté enseñando ya sabe todo. Porque la Biblia dice que no podemos decir que ya sabemos todo porque no sabemos todas las cosas como las debemos de saber. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es el punto principal para nosotros. Bueno, aquí el don de la enseñanza es hablándole a aquellos que enseñan y a aquellos que son enseñados, para que tengan la capacidad de entender de qué estamos hablando. Es el versículo 11. Esto manda y enseña. ¿Quién? Timoteo. ¿Quién le está hablando? Pablo. ¿Quién enseñó a Timoteo? Pablo. La doctrina. ¿Qué es una doctrina? No nomás es en el espiritual, es el adoctrinamiento de cualquier tipo. Militar, secular. Si trabaja en una fábrica, es una doctrina, una enseñanza, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. ¿Qué va a mandar y enseña? Precisamente de qué están tratando, de la palabra de Dios. Eso es lo que se refiere. Dice, el 12, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Volvemos al 11 que dice Timoteo 5 7 y 8. Primera de Timoteo 5, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, denuncia pues esas cosas para que sean sin reprensión. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Gracias. Vamos viendo entonces qué dice. Denuncia pues o di estas cosas, enseña estas cosas, parafraseando el versículo, para que sean sin reprensión, que no tengan fallas en lo que han aprendido, ¿verdad? Y luego le hace la referencia a Timoteo. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Es peor porque no ha aprendido nada. Si no has enseñado ¿por qué? Porque estás permitiendo que en tu congregación o en el grupo de personas que tú tienes a tu cargo, ¿en qué?
Dice 1 Corintios 6:6. Dice la palabra de Dios, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los infieles. Y esto ante los infieles. ¿Qué testimonio estamos dando como creyentes? Estamos siendo enseñados, que conocemos. Anteriormente, secularmente se llamaba educación, hablar educadamente, hablar con conocimiento de razón de por qué expresarnos de una manera adecuada delante de las personas, porque se falta el respeto muchas de las veces a una persona sin darnos cuenta. Por eso es necesario que tengamos el conocimiento de qué estamos hablando, para no tener disensiones. No es que tú dijiste, es que no dijiste, y era un pleitear entre los mismos, entonces que han aprendido. ¿Qué dice la Biblia acerca referente al creyente? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Soportar los unos a los otros. Y es así, en muchas congregaciones, no, es que hay una disensión y hay un tremendo tira floja, porque hay muchas denominaciones también. Encontramos que muchas veces hay esos conflictos. Cuando, si profesamos, si decimos que somos enseñados bíblicamente, debemos de tener esa capacidad de asimilar. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo así. Vamos a dialogar, vamos a platicarlo, no vamos a tener que llegar a una parte, este es mío, este es tuyo, no es mío, y llegar delante de los infieles dando un ejemplo de que no conocemos nada de lo espiritual, porque dentro de lo espiritual de la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y vemos que ahí en el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo a los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Vaya recomendación, ¿verdad? ¿Por qué dice ninguno tenga en poco tu juventud? No que Timoteo fuera un adolescente, simplemente que en esos tiempos, estamos hablando de los tiempos del Pablo, siglos pasados, los jóvenes eran a los 35 años, eran considerados 38, 35 años, eran considerados jóvenes todavía. Que nadie tenga, por eso se refiere de esta manera. Porque muchas personas adolescentes, ¿qué me puede enseñar a mí un adolescente, un joven? Oye, pues no menospreciemos, es lo que está diciendo, a los jóvenes. Simple y sencillamente porque están jóvenes, no quiere decir que no nos pueden dar una lección. No está diciendo que no son útiles. Es lo que está diciendo, que nadie tenga en poco, pero ¿sabes qué? Mira cómo te debes de comportar para que vean esa madurez espiritual, y le da una lista, ¿verdad? Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. O sea, vive educadamente, limpiamente, siendo ejemplo, dejando ver que tienes educación, no que hablar como cualquier otro. No, la persona que conoce la palabra de Dios y que ha dicho, sí, yo acepto a Cristo, debemos de tener en cuenta que aquel que nos enseñó, nos enseña limpieza de palabras, nos enseña limpieza de conversación, limpieza de acción, limpieza de pensamiento. ¿Cómo se logra eso? Estudiando la palabra de Dios, porque muchos dicen, lo exageran. No lo exageramos. Hay aquellos que exageran exactamente aquellos que nosotros decimos o enseñamos o aprendemos simplemente porque a ellos no les conviene. Es que exageran, dicen eso, son fanáticos y comienzan. No es tanto eso. Se respeta lo que otros creen, se respeta a los que otros piensan, pero ¿qué dice la Biblia si eres cristiano? Y te gustaría saber por qué tenemos estas enseñanzas. Hay un propósito y un fin que el que está oyendo está aprendiendo para que vaya y comparta, enseñe, fíjese cómo es ministre la palabra de Dios a otros. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios es el conocimiento de la salvación de su alma. Muchas veces dicen, no, es que, no, aquí no estamos vendiendo nada, estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 1:13? Dice la palabra de Dios,
porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. ¿Qué confirma Pablo? Pablo era un perseguidor y no como yo lo hacía antes, que perseguía a la iglesia. Mi comportamiento no era de acuerdo, gracias, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacía lo que había sido enseñado. ¿En dónde? En los fariseos, con el judaísmo. Quería imponer mi ley. Es lo que cómo me comportaba, y no se trata de eso aquí, dice, que sea ejemplo por el ejemplo de acuerdo a lo que está sido enseñado. Vamos adelante, dice. Yo perseguía que la iglesia de Dios, ¿qué dice? Refiriéndose a Tito en 2:7, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad. Amén. Mostrándote por ejemplo de buenas obras. En doctrina, haciendo ver integridad, piedad y gravedad. O sea, grandemente. Ese es el ejemplo que debe de dar todo cristiano, todo líder espiritual. Debe ser un ejemplo. ¿Por qué no es necesario entender que debemos ser enseñados? Porque cuando no sabemos, ignoramos. Y si ignoramos, pues no sabemos nada, ¿verdad? El saber, el conocer es poder. Y debemos ser entendidos qué responsabilidad tenemos en ese poder de enseñar. Porque los otros van a aprender de acuerdo. Anteriormente en las escuelas se preocupaban por los alumnos individualmente y los doctores por los enfermos. Y cada persona tenía un llamamiento según la profesión que quería, porque iban según lo que en su corazón tenían. Pero en estos tiempos ya se ve el dinero adelante, la ganancia, si es que me pagan, puedo aguantar estos huercos, si es que me pagan, este se mueren, pues no es nada mío. Yo voy por mi negocio y no le vamos a enseñar que Dios nos ama, pero como siendo ejemplo a los demás. Que hay muchos que quieren difamarte o difamar al líder espíritu, ciertamente que sí, más cuando no nos conviene. Es que sí, es que esa, es que el otro, es que aquello. Pero no estamos hablando de la persona que está enseñando, estamos hablando cómo debe enseñarse la palabra de Dios, en qué manera debe de comportarse aquel que enseña. Obviamente, que si hay personas que se sienten afectadas, van a tratar de denigrar a la otra persona. Y lo hemos visto en muchas maneras. Por eso es de que debemos tener esto en mano. Por eso de ninguno tenga en poco tu juventud. Luego vemos que ya les dice, porque habéis oído acerca de mí, cómo me comportaba. Dice ya vimos Tito 2 mostrándote, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, en lo que has aprendido, haciéndote ver en integridad y gravedad grandemente. Primera de Pedro 5:3, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Amén, gracias a mí. Vemos aquí algo muy importante que debemos tomar en cuenta porque está en la Biblia. No lo escribí yo ni nadie en estos tiempos. Está escrito desde hace miles de años. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces dicen, es que estás hablando por celos, estás hablando por envidia. Gracias a Dios, no envidio a nadie. Gracias a Dios, estoy predicando la palabra de Dios por la pura misericordia de Dios. No vengo a hablar de mí, ni de lo que tengo o lo que no tengo, o si estoy enfermo o no estoy enfermo. Me voy a hablar lo que dice la Biblia, no cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo están mis nietos, qué me interesa a mí, no. Lo que, ¿por qué? Porque fui llamado, está en mi corazón traer la enseñanza de quién, la palabra de Dios. Vemos que dice Primera de Pedro 5:3, y no como teniendo señorío sobre la heredad del Señor. Vemos entonces que nos dice, como que no eres dueño de la iglesia, no eres dueño de las personas. ¿Por qué? Porque son la heredad del Señor. El Señor pagó por todas las almas del mundo en el sacrificio en la cruz, con su sangre. Ninguna persona, ningún líder espiritual tiene ningún derecho de decir mi iglesia. No, somos iglesia, incluyendo al que está hablando, porque somos los que
el conjunto de personas, o el cúmulo de personas, o el grupo de gente que tienen en una sola creencia en Cristo Jesús. Seas quien seas, crea lo que creas, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, eres salvo. ¿Qué has entendido? Porque muchos dicen, y lo he oído y lo acabo de oír precisamente, le comentaba yo a mi hija Elsie, es que yo hago esto porque Dios me deja. Si Dios no me deja, no quisiera, no me dejara hacer. No, cada quien va a hacer lo que quiera, como quiere, pero Dios llamará cuentas a todos, incluyendo a los líderes, principalmente a los líderes espirituales, porque tienen mayor responsabilidad, no creyéndose que es que las ovejas son para quitarles la lana. Oí varias veces eso, como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, dice 1 Pedro 5:3. Y luego continúa, porque hay un punto ahí, siendo dechado de la grey, siendo ejemplo, dechado, ejemplo del grupo grey, grupo de personas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sentirnos muy importantes? No, el importante es el Señor Jesucristo. No es el templo lujoso, no es la gente con ropa bien cara, con joyas y dice la palabra de Dios, humildemente, sí. Tienes que bendición, Dios te bendiga y te dé más, pero no seas ostentoso, no seas presumida o presumido, sé humilde como pastor, debes de hacerlo o como maestro de la mejor manera de que las personas entiendan que no se trata de un negocio secular en que me tienes que dejar ganancias. Dios nos habla y nos dice el camino está abierto, hay quienes predican, hay de todo en la grey. Y no nomás en la cristiana, en todas las religiones del mundo, porque ninguna religión salva. El único que salva es Cristo Jesús. Es donde está la salvación de nuestra alma. Porque hay muy líderes que dicen, queremos, ya se va a poner una misma iglesia. No, sí, pero ¿quién va a ser el líder? El gobierno. ¿Y quién más? ¿La iglesia? ¿Cuál iglesia? Pues la que ha perdurado por mucho tiempo. Nosotros somos. Nosotros. ¿Y qué? ¿La gente? Es que por eso debe de ser uno enseñado básicamente por el libro. ¿Cuál libro? Que esté estudiando. Leyes, ingeniería, psicología, que esté estudiando. Bueno, necesito un libro para guiarse, para libros de personas que ya lo han escrito desde muchos años atrás, por estudios y estudios. Y la Biblia es un libro que nos da un guía, no es un libro de historia, es una guía espiritual. No es que la Biblia trae datos erróneos, no trae datos erróneos, y se ha confirmado y se vuelve a confirmar, pero que es que, bueno, la Biblia es la verdad, lo dice la Biblia, yo lo creo, lo dice alguien más, lo voy a poner veremos, voy a agarrar información. Si a usted le interesa qué dice la Biblia, infórmese. Si usted piensa que la Biblia tiene error, búsquelo, si realmente le interesa. Es un libro muy interesante, muy importante, pero debemos tener que esa disposición, esa decisión, no abrir la boca nada más y criticar, sino buscar. El pastor dijo esto, el maestro dijo esto, déjame buscar. Más en sus tiempos, ahí está el teléfono, búsquenle en Google cualquier información. Google. ¿Cómo se dice? Google. Bueno, hay muchas redes sociales en las que puede entrar y agarrar información de lo que quiera, de lenguaje, de idiomas, de todo. Si le busca, dice la palabra de Dios, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá, pero pues, si no le buscamos, dice 1 Timoteo 1:14, perdón. Dice la palabra de Dios, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigo. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y repetimos, ¿quién es el mundo? Las personas, las gentes, no el globo terrestre, o terráqueo, planeta terrenal, como le quiera decir.
Las personas, así como en el templo es uno y la iglesia es otra, que la gente, la iglesia, el templo, el recinto donde nos congregamos. Depende de cada quien, porque dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. El amor de Dios mostrado a cada uno de nosotros, si queremos entenderlo, ¿verdad? Aquí dice el versículo 13 de 1 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. El consejo que nos lo da a todos aquellos que estamos en alguna posición. No estoy aquí no porque me dio la gana. Hubo una lucha antes de estar yo aquí. Y no estoy hablando nada, estoy hablando de la gran misericordia de Dios que tuvo para conmigo. ¿Conozco el mundo? Mucho. Pero también reconozco quién es el Todopoderoso, quién es el Creador. ¿Por qué? Lo entendí luego. No, porque no lo entendía nada como Pablo, desviado. Dice Pablo, yo perseguía la iglesia de Dios. Yo hice mal a la iglesia. ¿Quién vino a ser Pablo? Pero ¿por qué Pablo? Si era un perseguidor de la iglesia. Porque Dios tuvo misericordia de él y le habló. ¿Y qué hizo Pablo? Oyó. Por eso dice por allá en Apocalipsis que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Hay muchos versículos en la Biblia que nos enseñan que soy su voz, no busqué vuestro corazón. Hay mucha enseñanza, pero ¿de quién depende? Es que el pastor, no. Es voluntario. Si quieres. Ciertamente, ha habido mucha gente que por causa de eso han muerto muchas personas por una falsa enseñanza porque tiene culpa el líder que hizo todo eso, como el de Waco. Otros, no nomás otros, los davidianos, otros más. ¿Por qué pasa? Porque oyeron la palabra de Dios, no les gustó y fueron a buscar otra cosa, endiosaron a un ser humano. Cuando la palabra de Dios está que limpia y pura, si la quieres. ¿Qué es lo que te está enseñando? Pues precisamente dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, ¿sí? En leer, en exhortar, en enseñar. ¿En qué? En exhortar y enseñar. No obligar, tienes que. ¿Quieres aprender algo de la Biblia? Te exhorto. O aquellos que exhortan, porque no nomás soy yo. Hay muchos predicadores que hablan más bonito que yo, que enseñan mejor que yo y que saben más que yo. Yo te enseño lo que la palabra de Dios me dice a mí. Fui a la escuela a estudiar un poco, estudié, ciertamente. Soy pastor ordenado. Pero eso no quiere decir que ya sé todo. Tengo que venir a la Biblia, orarle al Señor que me dé su Espíritu Santo para poder entender su palabra. Porque de otra manera la palabra de Dios es locura. ¿Cómo se debe de entender? Espiritualmente. Pero si no sabemos ni cómo obtener lo espiritual para entender lo espiritual, no nos disponemos, sacamos decisiones. Dice Hechos 13:15. Dice la palabra de Dios, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hablar, tenemos, gracias amigo, tenemos exhortación para el pueblo de Dios. Claro que sí. Hebreos 13:22. Dice la palabra de Dios, empero os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, porque os he escrito en breve. Amén. Fíjese bien cómo, gracias amigo. Dice, pero en Hebreos 13:22, ¿verdad? Pero ruego, hermanos, que soportéis, hermanos. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. A la iglesia. Que os soportéis, ¿qué? La palabra de exhortación. Es que nadie me tiene que decir a mí nada. Es que yo soy. Es que todos, seamos quien seamos, por más que hayamos estudiado algo, no quiere decir que ya lo sabemos todo. A veces, hasta un jovencito de 14, 15 años nos dan una lección.
nos enseña. Unos niños, bebés, a veces hacen acciones que se quedan, wow, porque no hemos aprendido todo. Necesitamos disponernos a querer entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 14? Primera Timoteo 4:14 dice la palabra de Dios: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Este mensaje, ¿cómo te dije que se llamaba? Me dices el don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Si tienes el don de la enseñanza, si Dios te dio ese don, si ya te pusieron las manos en el presbiterio, tienes la capacidad de digerir y de expresar la palabra de Dios. Pero ¿qué necesitamos? No descuides el don que está en ti, que te es dado por la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hechos 20:27. Dice la palabra de Dios: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. ¿Quién habló ahí? Pablo, ¿verdad? No me he negado a enseñarles todo lo que Dios me ha dado, a manera que se los dé a ustedes. Exhortaciones. No es que tienen, repito, ¿por qué repito muchas? Porque la Biblia no es obligada a nadie, es voluntario. Dios no forza a nadie. Dios nos da la decisión. Y repito, Dios permite todo en este mundo, todo, pero al final todo va a ser llamado a cuentas. Y de este mundo no nos vamos hasta pagar lo que debemos. Dicen, por ahí un dicho en el mundo, ¿verdad? La Biblia nos exhorta que si el justo será pagado en la tierra, en Proverbios, continúa el justo y el pecador. Creo que tenemos que entender que nos está hablando de algo muy importante, pero depende de nosotros. ¿Ah? El 15 que dice de 1 Timoteo 4:15. Dice la palabra de Dios: medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea más grande. Medita esas cosas, piénsalas, ocúpate en eso, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todas. Esto de la palabra de Dios nos dice medita, piensa, lee la palabra de Dios, porque para eso está ahí. Ahí en Josué 1:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Y todo te saldrá bien. Pero, ¿qué es lo que nos dice? El libro de esta ley, ¿cuál ley? La ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Ah? Bueno, dice, la ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En el libro, en la Biblia. ¿Para qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia nos dice que meditemos, sí, pero no la meditación como trascendental que dice el mundo, sino una meditación espiritual, divina. Es que somos energía. Miren, yo no sé si somos energía o no somos energía. Lo que sí sé es que hay un solo Dios verdadero y un solo camino para salvación de nuestra alma, que es en Cristo Jesús. Aquí abajo hay muchas cosas que no vemos. Y anda el mundo alborotado queriendo ver que busca primero el reino de Dios y justicia para que podamos entender de qué se trata esta lucha aquí en este mundo. Y dice Efesios 6:12, y eso ya sabe de lección. Es nada más para que entendamos de que si hay algo aquí abajo con nosotros desde siempre, todo el tiempo ha estado con nosotros. Adelante. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Me encontré aquí espiritual?
Contra malicias espirituales en los aires. En contra malicias, gracias, amigo, espirituales en el aire. No las vemos. Es que oí un comentario que alguien dijo, y no voy a decir el país, pero me imagino que se van a dar cuenta luego, luego. Ahí todos son mediums, todas son brujas, todas son adivinas, todos son curanderos. Por favor, andan buscando aquí abajo, cuando la salvación del enfermo está allá arriba, buscando lo oscuro. No es una lucha que no se está llevando a cabo, sino las malicias espirituales están atacando todo el tiempo al ser humano. Pero, ¿cómo tenemos que buscar en la Biblia qué es lo que te conviene meditar, buscar para ir hacia arriba, no para abajo? Es el Proverbios 11:31 que dice que para apartarnos del infierno abajo, al avisado. ¿Es 11:31 o 15:24? No me acuerdo. Proverbios 15:24. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba al avisado, para alejarnos del infierno abajo. No, pero es que sí, por favor. Si conocemos y entendemos que hay un Dios creador, sea de la religión que quieras, que enseña a Jesucristo, el Dios Trino, entonces entendemos que el camino de la vida es hacia arriba, para dejarnos el infierno abajo. ¿Por qué? Porque este mundo queda en oscuridad y aquí andamos en lo oscuro. Por eso hay una enseñanza en la Biblia que nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quiénes? Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. ¿Puedes tener poder aquí abajo? Oh, claro que sí. El enemigo es el padre de la mentira y te va a engañar. Pero si no quieres, ¿por qué? Porque no meditas en la palabra de Dios. Porque no lees, porque no quieres hacer como lee este escrito. Porque no te conviene o no te gusta, como dice la palabra. Es que ya pasó de moda. Dios es el mismo Dios creador del Génesis, es el mismo Dios hasta hoy, no cambia. Envió a su Hijo, eso sí, todo su plan ya lo desarrolló, pero depende de cada quien. ¿No quieres? Hijo, no quiero. Bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué leímos, Miguel, 14? El 15. Medita esas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es para presumir, no es para vanagloriar, porque no es de nosotros la palabra, es la palabra de Dios. No la escribió un ser científico de tecnología moderna, lo escribieron personas guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué dice según Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén, gracias. Toda escritura es inspirada divinamente. La escribieron hombres, sí, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quería que le escribiera? ¿Un tigre? ¿Un león? ¿Una jirafa? ¿Un burro? ¿Una mula? No, dice, toda escritura es inspirada divinamente. ¿A quién? A los hombres de Dios. ¿Verdad? Y útil, y es útil todavía para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese bien, pero no para obligar a nadie. Podemos exhortar, se puede redarguir, se puede instruir, se puede corregir en amor, en mansedumbre. Es que estos jóvenes, es que estos viejos, de uno y del otro lado, está el pique. Ya porque ya crecí, antes me pegaba mi papá, ahora yo le voy a pegar a mi papá. O sea, antes mi mamá, ahora la voy a echar fuera y la voy a meter en un ¿cómo se llama? Nursing home, una casa de retiro para ancianos. Porque ya no me están estorbando ahí en la casa. Acordémonos
Cuando somos hijos, que nuestros padres no nos tiraron a la basura cuando todavía no comíamos, ni caminábamos, ni podíamos vestirnos solos. Nos bañaron, nos alimentaron y todavía hasta aquí. Y los jóvenes no son cualquier cosa, es el fruto del vientre de la mujer por amor en una pareja. Pero que no es una competencia. Tratemos de convivir, no nos dejemos llevar por el mundo. Es que dijo el presidente, es que dice el Congreso, es que dice, abramos los ojos, entendamos que si meditamos en la palabra de Dios, podemos entrar una guía espiritual a toda buena obra, a vivir humanamente. Mientras no entendamos eso, pues de nada nos sirve. El 16, ¿qué dice? Y cerramos. 1 Timoteo 4:16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Gracias. Fíjese bien, la palabra de Dios es para los lados. ¿A quién está hablando? A mí y a todo líder espiritual. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Pero no que, repito, no que Timoteo salve a alguien o se salve él solo. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Por eso nos deja bien claro ese versículo. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Y ya no soy reprobado. Examínate, examinémonos como guías espirituales. No pensemos nomás en lo material. Allá. Es que, sí, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero si puedes orar con tus manos, como lo hacía Pablo, porque esa enseñanza no la enseñamos muy ampliamente, tampoco enseñamos que Juan el Bautista andaba vestido con pieles de camello, que vivía en el desierto, que Elías era ¿cómo se llaman los que siembran? Los que labran la tierra. No, y Eliseo igualmente. Eso sí, no, pero ¿qué? ¿Cuál es ahí en 1 Corintios dijo Pablo 9:27? Dice la palabra de Dios: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicando a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es que yo no lo escribí, ahí está en la Biblia, si la han leído, saben que ahí lo dice. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Por eso allá en Mateo 7:21 al 23, ¿qué nos dice? Y nos dice bien clarito, podemos echar demonios. Si me lo le digas ahí. Dice Mateo 21:23, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ah, qué triste. Bueno, que después de haber servido al Señor nos diga, apartados de, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo echaba demonios fuera. Yo temblaba cuando entraba el Espíritu Santo. Yo hacía milagros. No os conocí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Dice Hechos 20:28 y cerramos. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. Gracias. ¿Quién ganó la iglesia por su sangre? El Señor. Toda iglesia, no templos, no estoy hablando de los edificios, sino de las personas.
que han hecho una decisión verdaderamente conscientes y verdaderamente arrepentidos. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios, pero no tenemos ningún derecho en querer apropiarnos de algo que no es nuestro. Que somos siervos, somos encargados, somos siervos del Señor, si verdaderamente estamos llevando la palabra de Dios como es, enseñando la iglesia de Cristo, enseñando al pueblo de Dios y aprendiendo de ellos también, porque no lo sabemos todo. No es que, ay, es hermano, ay, es que es hermana, es que no dice como yo quiero, es que no hace como yo mando. No, ¿qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué me conviene a mí, qué dice la Biblia. Espero que haya sido para usted una bendición. Cerramos, permítame orar y nos despedimos. Nos vemos a la tarde. Ay, perdón. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la bendición de poder compartir tu palabra, comunicar tu palabra, hacer ver que sin conocer la palabra de Dios, como cualquier otro estudio, no debemos ni de opinar ni de abrir nuestra boca, si no sabemos de qué se trata. Ayúdanos a entender, Padre, que aquí está la sabiduría tuya, tus pensamientos, tus mandamientos, la salvación de nuestra vida en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, pastores, evangelistas, misioneros, maestros, todos los obreros que están involucrados en tu ministerio, bendícelos. Bendice pues a los oyentes y que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.